Disfruta un buen café en compañía de La Razón Radio. Deleita tus sentidos. Hola a todos, bienvenidos a Salió el Sol. Hoy con nuestra sección Glamour y Estilo. Hola Juanse. Hola Liliana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, en este día tan maravilloso. Gracias, buenos días a todos nuestros oyentes también. Quiero darles un caluroso saludo con este maravilloso día. Y bueno, en este día de hoy tenemos un tema súper delicioso, literalmente. Literalmente, porque resulta que hoy vamos a hablar acerca de la cocina, Juanse. Así es. Vamos a hablar acerca de todo lo que está detrás de cómo se arma un plato. Diría que hay detrás de un plato. ¿Qué hay detrás de un plato? Todo el mundo que hay detrás de un plato. Pero todo lo que hay que hacer para llegar a ese todo plato. eso, sí, vemos muchas veces en la revista, cuando vamos a un restaurante, a algún sitio, el plato está muchas veces en excelente composición, por así decirlo, y otras, bueno, no tanto. Sí. Pero para eso, yo traje dos importantes personajes que nos van a estar acompañando hablando acerca de este tema. Les doy la bienvenida a Alejo Ciado, quien es chef del Hotel GHL, y a José Francisco Castro, primer cocinero de este hotel. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juanse y Liliana, por darnos la oportunidad de estar aquí en La Razón. Bueno, nosotros estamos maravillados con su presencia. Realmente tengo la oportunidad de saber lo delicioso que son esos platos que preparan y me encanta, por eso quise traerlos. Y bueno, nuestros oyentes se van a estar preguntando, bueno, composición de un plato, ¿y eso con qué se come? Por eso, con la boca, obviamente, ¿cierto? Bueno, hay un término que siempre se escucha entre las personas que conocen de este tema de la cocina, y es mise en place. Quiero que ustedes nos hablen a los oyentes, a todos los radioescuchas y las personas que están conectadas a través de larazón.com y nos digan qué es eso, a qué se refieren cuando ustedes utilizan en su lenguaje mise en place. Mise en place, como la palabra dice, se llama cosas en su sitio. En hotelería, en restaurantes, lo que hacemos es el alistamiento previo de toda la materia, para que cuando entra un pedido todo esté en su sitio. Entonces todo esto es una técnica, todo comienza con el cocinero cuando llega, tiene que alistar muy bien su puesto, es el alistamiento que él hace, la salsa que va a necesitar, salsas bases, cortes, cuchillos limpios, tablas, todo lo que él necesita, eso se le reconoce como mise en place. Bueno, pero ¿qué hay detrás de ese mise en place? Es decir, ¿qué realmente debo tener en cuenta y debo estar bien pendiente, o que nunca se debe escapar a ningún cocinero ni en nuestras casas tampoco cuando estamos en ese alistamiento? Pues es todo lo básico. Nuestra carta, por ejemplo, un ejemplo, en nuestro hotel, nuestra carta son productos muy típicos. Entonces lo que nunca debe faltar son los productos típicos de la región. La yuca. La yuca. La yuca, no lo crean, la yuca le damos muchas variaciones. Un cheesecake de yuca. También le damos Uy, variación. súper Toda- interesante. Todo. Entonces nuestro mise en place es enfocado en eso, que no nos falte nada de lo más importante que tiene el hotel, que es lo típico. Nos enfocamos en lo típico. Llevado a una cocina mucho más moderna, que es la molecular. Uy, esa la he escuchado y es como que algo bien, digamos, trabajado, ¿cierto, Alejo? Es algo bien estudiado, no es cualquiera que se vale medir a eso. Y bueno, hablemos acerca de un poco, José Francisco, que está un poco callado, nuestro invitado, José Francisco Castro. Bueno, hablemos un poco acerca del tema de la higiene, que es algo bien importante, ¿cierto? Sí, claro, es que básicamente pues eso es una de las razones más importantes del mise en place también, es que es tener todos nuestros utensilios, más que todo, que es lo primero que se debe alistar, que es lo que vamos a tener, tablas, cuchillos, todos los cuchillos que vamos a necesitar. Bueno, y básicamente pues desde la casa, que son el cuchillo casero, hasta la cocina de hoteles a restaurantes, que son un poquito más como Algo sí, totalmente profesional. que tienen una variedad de utensilios más complicada, y que cada utensilio tiene una razón de ser. Entonces todo esto tiene que ir un poquito más higienizado de lo normal, porque es que vamos a brindarle a las personas o a los comensales, digamos que
algo más delicado y Más algo delicado. más... Estilizado. Y Bueno. sí, claro, y con todo este tema de la higiene y la manipulación de alimentos que está viendo, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pero higiene, y hablamos de higiene en qué aspecto, porque como por ejemplo ustedes tienen ese debido cuidado con los utensilios como cuchillos, por ejemplo. O sea, es decir, de acuerdo a la superficie, ¿tiene algún cambio el tipo de manejo que le dan o cómo? Pues sí, por ejemplo, nosotros todo allá está marcado por colores. El mismo cuchillo que yo uso para cortar una carne no lo puedo usar para cortar un pollo. Entonces, todo tiene que tener un orden matemático en la cocina. Allá somos muy exigentes en este tema. Matemática, acá Juan se está haciendo una seña o matemática. ¿Le tienes miedo a las matemáticas, Juan? No me gustan para nada. Lastimosamente me toca estudiarlas hasta cuando no debo ni... Bueno, esperemos que tus maestros, tus docentes no te estén escuchando en este momento. ¿cierto? Ay, ojalá. Pues, Continuemos con Alejo. sí, pues en este punto somos muy exigentes en el hotel. Yo creo que hasta el término fastidiosos. Yo personalmente como chef soy muy exigente en la limpieza y en todo el manejo de la materia, de la limpieza. Utilizamos unos 12 productos por tabla, por cuchillo, por todos los utensilios, canaletes, decoradores, perforadores, todo eso tiene que ir muy esterilizado, porque obviamente somos prestadores de servicio. La gente espera de nosotros mucho más de lo que ellos en realidad esperan. O sea, llegamos más allá de lo que ellos quieren. Sí. Entonces, por eso siempre vamos un paso más allá en todo lo que tiene que ver en hotelería. Y yo pienso que ese es como el sello de distinción de un lugar de esta categoría, estamos hablando, ¿cierto? De pronto, en otros lugares no tienen, yo pienso que es el conocimiento, ¿qué opinan ustedes? De pronto el conocimiento adecuado en el tema de la manipulación, y muchas veces por eso llegamos con el cuento, ay, estuve caminando, me comí esta empanada, me comí esto, ay, y me hizo daño. ¿Por qué sería? Eso es muy común. Pienso que, bueno, como sabemos, además, la cocina es un arte, ¿cierto? Y pienso que al hablar, como tú lo dijiste, que de pronto es un tanto intenso, pienso porque se convierte en una disciplina, ¿cierto? Y al hablar de disciplina, nos encontramos con un mundo más. Bueno, eso más, sí. Pero listo, regresando a lo que es el mise en place, ¿cierto? Ok. Tengo una pregunta, ¿existe alguna variedad o una tipología? Por ejemplo, ya sabemos que es el alistamiento de los platos, ¿cierto? Pero al hacer este proceso, ¿existe algunas reglas o dependiendo de lo que se va a servir? Pues todo depende del tipo de lugar. Mi mise en place depende de mi tipo de carta. Pero hay cosas que son muy básicas que tienen que tener todas. O sea, pimienta, ajo, limón, cebollas, tomates, y todo tiene un estándar. Cuando yo compro tomate no es lo mismo, yo compro tomates tipo 3, larga vida, yo no compro tomate clásico. Y así todo Me tiene estás un orden. hablando en ruso, chino, porque totalmente yo- en chino. Pero tomate y es tomate ya. O tomate normal o el tomate de árbol. No, tenemos un estándar muy alto, la verdad. Entonces nuestro mise en place depende del estándar que yo considere que tiene que tener el restaurante. Entonces es lo básico, es eso. Claro, Bueno. hacías mención de que era algo más típico, ¿cierto? Sí, claro, de nosotros es enfocado lo típico, pero presentado de otra forma diferente. Un ejemplo, yo no Un me... toque de distinción. O sea, algo un así. típico globalizado, actualizado. sí. Actualizado. Por ejemplo, yo me Sí, como yo una no sé. mojarra. Por ejemplo, yo me como una mojarra, pero en el hotel yo me como una mojarra que no tiene espinas, Ah, claro. que está armada totalmente, no se ve deforme y no se le ve por dónde se le sacaron las espinas. Wow. Entonces es simplemente llevar los productos que ya están acá a otra presentación que la gente no está acostumbrada a ver. Simplemente ¿Viste? eso. Es un típico actualizado. Bueno, ¿hay algo acerca de los utensilios? ¿Qué utensilios, por ejemplo, dentro de lo que ustedes conocen, son los más comunes que vemos mucho en nuestras casas? Yo, por ejemplo, en un curso que hice online, había leído acerca de un cuchillo que era muy utilizado acerca de... llamado cuchillo del chef, algo así se llama. Sí, cuchillo del chef. Es Cuchillo un del chef. cuchillo, se le llama cuchillo del chef, cuchillo número 12, que es el tamaño, que es unos 10 centímetros más o menos. Se llama cuchillo del chef porque es de fácil manejo. Tiene 1 centímetro después del mango y 12 centímetros a lo largo. Es como Claro, un eso es el cuchillo que que mantiene es todo el como tiempo. el típico en nuestras casas, o sea, el que nunca Ese sí, falta. sí, el en nuestras típico. casas y en todos los Pero lugares. ese era el número 12, ese es NN. No, sí, ese es el que todo el mundo conoce como el cuchillo del chef, pero es el cuchillo normal de la Normal. casa. Ah, Sí. ok.
Sí, como básicamente lo que hablamos ahorita, o sea, son una variedad de utensilios que no se ven comúnmente en la casa, que uno lo conoce que la casa con un cuchillo de cocina. Cuchillo normal. Pásame el cuchillo. El cuchillo. Y resulta que detrás de ese tipo de utensilio, el cuchillo hay infinidad, es cierto. Bueno, pasemos a hablar lo que son los componentes esenciales de un plato, ¿cierto? Entonces, al hablar de esto, hacemos referencia a lo que necesita un plato para llamarse plato. Bien, o sea, aparte de la vajilla que sostendrá los alimentos, los componentes esenciales que van unidos a esta forman lo que nos agrada consumir, o sea, nos forman ya lo que nos presentan después de todo ese proceso, el mise en place, ya nos presentan el plato, ¿cierto? Claro. Entonces hablemos un poco de los componentes que vendrían siendo las proteínas, o sea, las carnes que pueden ser de todo tipo, Claro. pollo, carnes rojas, anyway. Está la guarnición de almidones, la guarnición de verduras, las salsas, las decoraciones, ¿cierto? Sí. Guarnición, ese término está, a mí me suena como ¿qué? Como, no sé por qué se me viene el ejército, algo a la cabeza, pero bueno. Yo pensaba algo como de reserva, no sé. Guarnición, sí. Bueno, ¿a qué se refieren cuando hablan ustedes de guarniciones? Es- Alejo y José Francisco. Básicamente, pues, lo que conocemos como guarniciones, cuando uno le enseña en la escuela y cuando nos estamos dando las primeras clases de cocina, es como los acompañamientos del plato. Eso es lo que va a componer tu plato, aparte de la proteína. Son algo más que te va a dar un plus más y que va a cambiarle un poco el sabor a la proteína. No vas a comer solamente una carne, que te va a saber de pronto lo mismo. Ay, yo comí un baby beef y solamente me sabía carne. Ya va acompañado de pronto que le cambie el sabor un puré, un A mí soufflé. me encanta el puré. Ya está bueno. Por favor, estamos a dieta. Entonces digamos que son esos componentes que te van a dar un sabor adicional o que lo van a cambiar o que lo van a combinar para darle un sabor más potencializado al plato. Alejo, ¿qué nos puedes comentar? Pues los componentes esenciales de un plato, para mí, más importante de todo el plato es la carne, la proteína. ¿Por qué? Porque es mi foco esencial. Yo cuando me dirijo a una persona, a menos que sea vegetariana, me enfoco en la carne. Esperan mucho cuando la persona recibe o compra un salmón o un pollo o una carne. Lo que espera es tener una carne jugosa, un pollo bien hecho, un salmón fresco. Entonces, primero que todo me enfoco en la proteína. Después de la proteína me enfoco en la salsa. Quiero que combine, no quiero que la salsa le mate sabor a la proteína. Simplemente Uy, se lleven. escuchen ese término, matar el sabor. ¿Qué es para ti matar el sabor en cocina? O sea, que lo opaque. Yo me como una carne, pero yo lo primero que espero al comprar una carne es que me sepa carne, que me sepa otra cosa. No que los sea la sabores- salsa. que los se sabores jueguen en tu paladar. Claro, yo ¿Cómo? muerdo. Es una armonía. Sí. pierda. No te dejan hablar, Alejo. Nos enfocamos. No te dejan hablar. Sí, claro, no, en serio, nos enfocamos mucho, pero nosotros que somos más especializados en cocina, sabemos que los primeros sabores cuando entran a nuestra boca, los que lo perciben son los dulces, luego vienen los salados y luego los cítricos, en componentes de la lengua. Entonces yo lo que quiero que sepa la gente que le sepa carne. Después me enfoco en una salsa un poco más dulce, que es lo segundo que van a sentir. Entonces las salsas se enfocan a cítricos, dulces, no a salados cuando la proteína lo deja. Ya cuando la proteína cambia, ya ahí sí nos enfocamos en otro tipo de salsa. Entonces lo más importante para mí es la proteína. O sea, cuando tú vas a armar un plato o alguien te propone, bueno, me gustaría un menú para tal evento, tú te enfocas primero en tu mente o donde sea, la proteína y de ahí parte, eso es lo que... Sí, claro, de ahí partimos todo porque todo depende de la carne. A menos que sea vegetariano y nos enfocamos de otra forma, nos damos más importancia a otro tipo de proteínas vegetales que reemplazan las proteínas animales y ahí sí le damos otro enfoque a los platos. Pero lo más importante para mí, o sea, para mí personal, es la proteína. Y sucede que comúnmente el elemento principal o el foco principal en un plato es la carne, es la proteína. A menos de que pues, la persona sea vegetariana, como lo dice, ¿cierto? Pero bueno, José. No, sin duda alguna, cuando vamos al restaurante, ya sea un restaurante elegante, de categoría, mejor dicho, número, no sé, y uno que digamos, es el típico que vamos con los amigos, algo así, igual, la mirada va directamente, al principio es a la carne, a la proteína. A la porción que te están A la sirviendo. sí, obviamente la porción tiene un buen Bueno, indicador. José, tú que eres primer cocinero, ¿cierto? Alejo nos comentaba que a él le gusta jugar más con las carnes y las salsas. ¿Tú cómo juegas? Bueno, ¿qué te digo? Para mí es como jugar con cada ingrediente.
digamos que el chef tiene razón. Uno de los ingredientes principales es la proteína. Pero también tenemos que tener en cuenta saber qué ingredientes pueden combinar con la carne. Sí. Digamos que yo al preparar una salsa, yo no le podría adicionar a una carne un vino blanco. Tendría que ir como en concordancia con lo que yo estoy preparando. Hay ciertas reglas que hay que seguirse, que son básicas, pero hay otras que se pueden romper un poquito y empezar a jugar con el plato. Es decir que yo estoy asociando mucho lo que ustedes me están hablando con digamos, cuando un pintor está armando su obra, ¿cierto? O cualquier artista, algo así, tiene como unos lineamientos y cada uno le da como un toque personalizado, que es lo que lo distingue. Sí. Entonces, hablamos sobre que, listo, pero yo me gustaría hablar porque conocemos que, aparte de la salsa, pienso que ya podemos hablar de la carne y la salsa. Se podría decir que un elemento que acompaña al plato, a la proteína en el plato son las verduras, Sí. ¿cierto? ¿Cómo juega este papel? O sea, ¿cómo juegan los vegetales? Y el resto de guarniciones. Sí. Pues gracias a Dios, las guarniciones se dejan llevar muy bien sobre todas las carnes. O sea, no hay algo específico. Simplemente son normas que la gente se crea entre ellos y creen que todo tiene que ser así, pero en realidad nosotros lo cambiamos. Ejemplo, todo el mundo cree que una hamburguesa si no está con papa francesa no va bien, pero nosotros la podemos servir con unos nachos y también va espectacular. No, No es muy común, pero mira. Ah, sí, estamos acostumbrados a las papas francesas. No, que yo me como el pescado con los patacones, ¿no? Porque patacones puede ser un crispy de plátano, o sea, no tiene que ser que yo me como el pescado con el patacón, como todo el mundo está pensando, no. O tenemos las harinas, en este caso tenemos el plátano y simplemente, bueno, tajadas. Es como lo de nuestra casa, ¿cierto? No, ustedes los chefs, inventan una cantidad de cosas que yo digo que a uno no se le ocurre. Sí, no, pero gracias a Dios todo esto, las guarniciones, lo que tienen que ver con almidones y vegetales, gracias a Dios van muy bien con todas las proteínas. Obviamente hay sus excepciones, el plátano amarillo es una de esas, no va bien con todo, pero lo que es la yuca, el ñame, versiones de puré, de todas estas tubérculos. ¿Puré de ñame? Sí. ¿Qué? ¿En serio? Oh. Un puré de ñame muy va bien con casi todo. Yo que te iba a invitar, ¿viste? Y con los vegetales también. Los vegetales es darle un enfoque diferente. Nosotros no cortamos la típica cebolla que salga en aritos o salga en julián. Nosotros la venimos y la transformamos en otra cosa. La tallamos. Que salga cuadrada, que salga triangular. Y es cebolla, simplemente cortada de otra forma diferente. Y que uno lo puede aplicar también a su casa. Entonces, pues continuando con eso un poquito, pues todos estos tips y todas estas cositas que estamos viendo de que pues cortar un poco diferente la cebolla, utilizar los mismos ingredientes que utilizamos en nuestras casas de una forma diferente, es lo que visualmente hace que el plato sea atractivo también. Claro. Porque no vas a ver lo mismo, vas a ver algo diferente que de pronto te va a provocar un poquito más. Yo pienso que ahí está, por ejemplo, a mí la cebolla, realmente no, y las verduras muy poco. Tú que ibas a invitar. No, tranquilo, acepto. Pero he llegado en la situación de diferentes lugares que he asistido en que está el plato tan hermoso que obviamente uno no le dan ganas ni de comérselo porque no quiere como que desbaratar esa obra de arte. Total. Y me he comido verduras que realmente en mi casa no me las como, en otros lugares, pero es la forma por la cual está, digamos, armado ese plato, esa obra de arte. A mi mamá le gustó mucho la cocina y ella siempre me ha dicho, la comida entra por los ojos. Así es. Yo creo que esa es una palabra clave. Y bueno, como le estaba diciendo, esto es un arte y una disciplina deliciosa en todos los sentidos. Bueno, y como es un arte, realmente este tema que venimos hablando del mise en place y de los componentes esenciales es tan solo ¿cómo se diría? Taste. Un pequeño dentro de todo lo que encierra. Vamos a ir a un corte musical y seguimos con nuestros invitados José Francisco Castro y Alejo Ciado. Recuerden que estamos con nuestros invitados con el tema especial de hoy, cocina y cómo se compone un plato. José Francisco Castro y Alejo Ciado nos acompañan hoy. Juan, ¿se sigues ahí? Así es, aquí estoy súper emocionado con este tema y con nuestros invitados especiales de hoy. Ya estamos hablando de los componentes esenciales en un plato, ¿cierto? Hablamos sobre qué son las proteínas, las guarniciones.
tanto de almidones, que vendrían siendo los carbohidratos, las papas y esto, y las verduras. Y la salsa, que les gusta bastante jugar con las carnes y esto, ¿cierto? Claro. Entonces me gustaría hablar sobre algo súper importante que ya prácticamente nos va a llevar a la presentación de lo que es el plato, la decoración. Sí. Entonces, la decoración son todos aquellos elementos que aportan el punto final, o ya es como que ya lo último para presentar el plato. Entonces me gustaría saber, Alejo, ¿cómo manejas la decoración? Bueno, hay una El norma que ya es nueva en cocina, que dice que todo lo que va incluido en el plato tiene que comerse. Entonces hay que pensar que la decoración tiene que ser, se puede comer, Comestible, tiene que ser comestible, sí. Entonces no se puede agregar cualquier cosa, como hace 10 años que ponían espaguetis fritos, crudos, totalmente, que lo que daban era altura, pero en ningún momento se podían comer. O algunas como hierbitas o algo así, Sí, cierto, sí, le colocaban. Claro, ahora lo que nos tenemos que enfocar es de una forma diferente, pensar que todo lo que está en el plato tiene que comerse. Esto es lo que hacemos, cogemos la albahaca, la caramelizamos, la ponemos al horno y la decoramos con una albahaca de altura, y de todas formas la gente pueda comer y no le va a cambiar el sabor al plato. O también hay que pensar eso, que la decoración no tiene que alterar nuestro plato principal. Decoramos siempre cosas neutras, unos chips de plátano, yucas, que no se le agregue ningún tipo de sal ni de ajo, simplemente que den altura y complementen el plato, simplemente eso. Y eso es bien, eso que hablaba Alejo me parece muy pero muy delicado, ¿cierto? Porque muchas veces, a mí me ha pasado, lo reconozco, tengo un plato súper decorado y de pronto tiene algún elemento que lo veo muy bonito, pero me pregunta, bueno, ¿eso sí se come? Por ejemplo, hay algunos platos que le colocan, creo que se llama casquetes o algo así, ¿cierto? Sí. Casquete. Eso, los casquetes vienen siendo de frutos cítricos, vienen siendo mandarina, cascos de cualquier cosa, que tienen una conchadura y no se pueden consumir. Entonces casi nosotros no agregamos casquetes. Lo que hemos jugado ahora son con flores comestibles. Ahora hay flor de ajo, sí, flores es que cierto. tienen muchos sabores. Una flor y parece una flor Me ha normal, dado pero mucha tiene curiosidad con un flores. sabor increíble y decora muy muy bien los platos. Ese es el enfoque que nosotros le estamos dando a los de flores comestibles, que hacen, decoran el plato, lo ven mucho más vistoso, mucho más bonito y complementan sabores. Bueno, ¿y no Súper les interesante. ha pasado alguna vez una experiencia, así que recuerden, una anécdota de este tema, de el plato está allí, la persona tiene una duda, como que... O la persona se comió algo que no debía. Sí, claro. ¿no? Me ha pasado que no sé qué comerme, pero de que me haya comido algo que no debo, no. Sí, a mí me pasó una acá muy particular, una persona de un nivel político muy alto. Llegó y pidió una sobrebarriga, un plato normal. Nosotros lo servimos con unas flores de tomate. Al él ver el plato me llamó, chef, venga acá. ¿Y ese poco de matas qué? Entonces, ¿eso que se come? Yo le dije, sí, por supuesto. ¿Qué Y ella- sentiste, Alejo? Directo al corazón. Sí. Yo te estoy pagando por mata, yo te estoy pagando por carne. Ay, no. No, pero es el señor, le tuve la charla, tuvimos una pequeña charla, le expliqué el porqué de las flores. Al probarlas, él ya vio como la razón de ellas, Claro. y no, me felicitó que muy bien, que él no las conocía, que eso era algo Ah, nuevo. y- eso es para tener en cuenta a nuestros oyentes, que no porque sean sean lo más alto van a ser más que otros. Incluso Bueno. ya se pueden dar cuenta que Ya voy a hablar de ese tema, pero bueno. sí, pero me gustaría saber cómo maneja José la decoración. José, ¿qué opinión te merece este tema de la decoración? Si es comestible o no es comestible. Pues básicamente sí debería ser comestible, porque es que es algo que va a ser parte del plato, y como lo dijo el chef, es algo que no debería alterar el sabor del plato. Y hay muchas otras cosas que podemos utilizar para decorar. Nosotros allá también trabajamos con una receta del chef que es volver comestible la hoja del bijao. Uy, ese sí es nuevo. Sí. Ni la menor idea. Normalmente me se sorprende desecha. porque- no, ni siquiera porque hasta donde yo sé, bueno, en la finca y eso, se coge la hoja de viejado para servir a veces el pescado, ¿cierto? Sí, claro. Así súper delicioso. Delicioso. Pero para comérmela. No, Entonces sí. son como cosas como esas, un poquito más innovadoras, que son lo que le da un poquito más de plus al plato, y que de pronto la gente no se da cuenta, pero lo hace ver más gourmet del plato, sin que ellos sepan qué es lo que se están comiendo. Muchas veces Necesidad. te comes algo de decoración y no sabes qué es, pero te parece delicioso, y cuando te lo explican pues ya entiendes, y eso sí se puede comer. Sí se puede comer. Bueno, ya que están hablando precisamente de si se puede comer o no, entonces, si estamos, por ejemplo, en otro país, y si estuviéramos
ustedes le colocaron, por ejemplo, Alejo se va para allá y dentro del plato está que la preparación sea con sapos, con gusanos. ¿Cómo manejas eso, Alejo? Cuéntame cómo armarías ese plato. Pues... El sapo sería la proteína, obviamente, ¿verdad? No, pues obviamente en caso tal de que no fuera a mi restaurante y me lo brindaran esos tipos de alimentos, pues yo digo que todo es una experiencia y todo hay que probarlo y ahí uno sabe qué es bueno y qué es malo. A veces se juzgan las cosas por los ojos, pero Así es. yo digo que hay que probar. Hay que probar. Sí, hay lugares donde se comen las patas de las ranas de los sapos. Así, Sí, yo, suena- yo creo que yo no sé, De pronto que me dijeran que es pollo y ahí sí me lo como. No, pero son muy buenas. ¿Sí? ¿Ya las Ah, ya las comido? probaste. Sí, claro, yo las he probado, son Bueno, buenas. ya sabemos que nos va a armar, ¿qué tal que armes un plato con bijao, sapo? Que aunque más lo acompañaríamos. Bueno, aquí en las redes sociales me están escribiendo una pregunta y es acerca de las proteínas. Me están diciendo, bueno, pero he escuchado que hay un número de proteínas específico en el plato. Muchas veces vemos eso de proteínas y de carbohidratos, de harinas, que llamamos también. Muchas veces cuando estamos a dieta o algo decimos, no, pero es que ay no, pastas, arroz y está está la proteína. Entonces, 2 harinas, no. Bueno, ¿cómo manejan ustedes a nivel profesional ese tema de cuántas harinas, de cuántos carbohidratos son? Pues a nivel hotelero manejamos una harina, vegetales y 250 gramos de proteínas, divididas hasta 2 proteínas, que son el complemento perfecto. Porque al combinar 3 proteínas, a menos que nuestro cuerpo está acostumbrado a ese manejo de 3 carnes de un momento, es un cambio brusco para nuestro organismo comer siempre 3 proteínas con 3 salsas diferentes. Por eso recomendamos 2 proteínas con un acompañamiento de harina y uno de vegetal. Nuestros platos son así, Son compuestos como de lo esta forma. más normal que encontramos en los menús. En las cenas formales, como dato curioso, en las cenas formales nos pueden servir hasta 6 platos. Cenas formales estamos hablando de algo que es por lo alto, que incluye hasta una etapa que se llama post café, que ya es la etapa de licores. Así que imagínense, Eso ya vendría siendo ya como algo al final. de la realeza, algo así. Eso es más enfocado como en la cocina francesa, que, Sí. que es ya lo que te van dando una diversidad de platos, pero más pequeños. Entonces ahí es donde entra el La tema de la cantidad. cocina más molecular. Son platos más pequeños que están enfocados más en darte la variedad y cada uno de esos platos pues te va llenando. No es como acostumbrado a un solo plato que tú te vas a llenar enseguida, ya es una variedad como más extensa y que te van a llevar como un mundo totalmente diferente, como la cocina francesa. Me imagino yo que aporta cada uno de esos platos su ingrediente específico según las necesidades, ¿cierto? Así es. Bueno, antes de entrar al siguiente tema, me gustaría hacer un comentario de un suceso. Un momento como que de inspiración de chef que yo tuve. Resulta que hace años yo tuve un momento de inspiración y empecé a cocinar algo así súper delicioso para el almuerzo. Y resulta que llegué listo, había un moldecito y hice unos patacones que quedaron como una tacita. Y adentro puse puré de papa. Y no me acuerdo qué era lo otro que tenía. Puré de proteína. papa, patacones. Exactamente. Y ¿Qué yo más? súper emocionado y yo, mami, mira lo que hice esto, hice lo otro. Ah, sí, súper, pero es que está mal. No puedes poner 2 harinas juntas. Y yo como que, gracias. Listo. Imagínate. Bueno, pero Todo ese es tu perdido. inicio. ¿Qué Bueno, tal que ese sea tu camino? ¿Ah? Bien, entonces para iniciar, bueno, el siguiente tema es la categoría de montaje de platos. Encontramos 2 tipos básicamente, ¿cierto? El tradicional y el no tradicional, aunque también encontramos el estructurado y el disperso. Bueno, pero aquí cuando hablamos del montaje de platos, no se me vayan a ir a cómo ubico los cubiertos, dónde coloco la servilleta. No, No, aquí no estamos hablando hablamos de de la comida como tal. ¿Sí? Entonces le doy el paso a nuestros invitados para que nos hablen qué conocen ustedes Así como es. los tipos de montaje del plato. José, Alejo. Bueno, los tipos de montaje hay muchos. La verdad, la cocina ha evolucionado mucho, pero siempre hay normas que hay que seguir como todo. Siempre hay unas directrices que uno como chef debe tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos menús tradicionales. Imaginemos que nuestro plato es un reloj. A las 6 de la tarde colocamos las carnes y las salsas. A las 2 de la tarde ponemos el puré.
Ajá, a las ajá, 10 de ya. la noche colocamos las vegetales. Sí. Y ahí eso se llama plato tradicional, de esa Wow. forma lo armamos, que quede en Ya, forma ya. como de cruz. Me Parece, encontraba las seis. y en nuestras casas que hacemos las cosas un tanto desordenadas, ¿verdad? Total. Bueno, después conocemos el no tradicional, que son las nuevas formas que se le han dado a los platos. El estructurado, que es montar las harinas de base. O sea, yo pongo mi arroz, mi puré debajo y la carne encima, que queda en forma de pirámide. Así como dice el patacón, pero no. Claro. Claro, un inicio de este tipo de montaje. Bueno, tú estabas haciendo el estructurado, por así decirlo. Siempre las guarniciones o las harinas tienen que ir de base para el estructurado y en forma de pirámide. Siempre dándole el enfoque a la proteína. Claro, Y eso es importante, ¿no? El foco Taparla, o principal sea, es no la que yo coloco proteína. la carne abajo y arriba le voy a colocar la harina, eso nunca. No, hay Porque que le tener sus normas, ¿cierto? Sí, claro. Y está el otro que es el disperso, que es el nuevo que ya se conoce en la cocina moderna. Hay normas para hacer un disperso. ¿Cuáles son las normas? Que cada ingrediente tenga una textura diferente. Por ejemplo, mi carne es muy blanda, pero yo pongo mi puré que sea un poco crocante y lo coloco aparte. Que la persona cada vez que deguste una cosa siente una textura diferente. Algo duro, algo blando, algo dulce, algo salado. Para que lo pueda apreciar de una forma diferente y tenga razón el plato. Eso me causa curiosidad porque, pues no sé, de pronto porque cuando al hacer el montaje se tiende a jugar con las texturas y los sabores de los alimentos, ¿cierto? Entonces pues no sabía o de pronto no me percaté de que se podía utilizar diferentes texturas. Pensé que de pronto todo debía llevar como que una consecuencia, o sea, Una secuencia. Una secuencia. Exactamente. No, sí, o sea, la secuencia existe, pero le doy diferente textura para que el paladar lo perciba de una forma diferente. No es lo mismo yo comerme un puré que sea totalmente cremoso a comerme un puré donde yo le agrego un maní picado que cuando la gente lo muerda sienta el salado, Sí, el la crocante, textura el crocantico, crocante, sí, súper. y entonces son cosas diferentes y que aplican muy bien al plato. Entonces son muchas formas de montar un plato y si uno pues nos vamos a investigar un poquito más hay muchas otras formas más. Ahí me he encontrado en tantas experiencias que he tenido montajes lineales, montajes tipo cruz, montajes circulares. Hay muchos tipos de montaje que uno cuando ya empieza a estudiar un poquito más pues ya se van ampliando un poquito más del conocimiento. Cuando tú te vas al plato, el borde de seguridad, te hablan de eso, pero ¿qué es el borde de seguridad en el plato? Entonces cuando tú ves en el plato un pequeño círculo en el centro del plato, cuando se abre un poquito más que Que hay encuentran como las esquinas. Que respetarlo, que no sé. Eso es una norma también que hay que respetar el borde de seguridad del plato. Nunca un acompañamiento o una proteína se puede salir de él. Imagínense. Bueno, yo he notado algo, ya me voy a la parte de protocolo, pero del tema de vajilla y eso. Muchas veces se utiliza en los restaurantes el plato base, que es el plato más grande que tenemos. O sea, se utiliza para servir la comida. Según las normas de etiqueta y protocolo no debería ser así, sino como su nombre lo indica, debe estar apoyando solamente el plato. ¿Por qué hay esta tendencia tanto en los restaurantes, ustedes que ya manejan esa parte? ¿Será que de pronto no hay el conocimiento o de pronto, no sé, la vajilla perfecta? costumbre No será, sé. no sé nada. Porque me he encontrado mucho eso, la verdad. No, lo que pasa es que el plato es considerado un arte ahora, por así decirlo, y entre más grande sea mi cuadro, mucho más vistoso se verá mi marco, por así decirlo. Mi plato viene siendo el marco de mi obra de arte. Si mi marco es más grande, mi obra va a ser mucho más vistosa, mucho más apetecible a la vista. Entonces utilizamos los platos más grandes simplemente para jugar con los colores, que se vea un azul por acá, un rojo por allá, y por eso utilizamos ahora el plato base, viene siendo parte de nuestra vajilla. No como antes, que el plato base se utilizaba de apoyo. De apoyo. Y ahora ha evolucionado un poco, incluso utilizamos mármol, un pedazo de mármol cortado en cuadro, lo montamos ahí los postres, porque el mármol lo que hace es que captura más el frío y así la vajilla ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho con los Imagínate, el años. mármol captura más lo frío. Sí, claro. Miren que todo veníamos hablando en ocasiones anteriores que las normas de etiqueta y protocolo muchas veces se tienen que adaptar de acuerdo a la época y a las necesidades, y esta es una muestra clara, por eso lo traje a colación, porque realmente dentro de todas las cenas o comidas que he organizado siempre me encuentro eso. O sea, tú lees los libros y los libros que de pronto no están tan actualizados o que de pronto hacen falta que esa norma, digamos, se cambie un poco. Y tú lees eso, o sea, plato base no se puede servir. Y mira que realmente en los hoteles de gran categoría se utiliza porque se ha visto la necesidad.
Y yo quería llegar a ese punto de los platos porque en muchas ocasiones de pronto en televisión vemos que cuando José hiciste mención este estilo lineal, ¿cierto? Muchas veces se tiene en cuenta el plato que se utiliza, ¿cierto? A veces el plato, no sé cómo se llama, lo voy a decir yo, así como un plato rectangular. Ok. ¿Cierto? Sí, claro. Y sirven así. Eso fue lo que yo me imaginé de una vez apenas tú hablaste de los lineales, ¿cierto? Ahí Entonces, también entra mucho a jugar también dependiendo de mi tipo de plato, voy a también a moldar mi montaje. O sea, hay un tanto evolucionado en que hasta el tema de los platos también ha cambiado. Hay muchos platos de tipo triangulares, rectangulares. A mí me encanta mucho los cuadrados. Me encanta como se ve el montaje en un a plato mí me gusta cuadrado. el hondo. Le cae más comida. Ay, qué belleza, Juan Sebastián. Hay platos que también encontramos como con alto relieve. O sea, son diferentes tipos de platos. Todo se adapta a la cocina, que es como cambiante y va evolucionando de acuerdo a la época. También puede ser así, y también devolvernos a otras épocas también, porque es que también hay muchos platos de antaño que no vemos, y cuando los traemos otra vez a la cocina ahora mucho más moderna, pues los volvemos y los recomponemos. Entonces es Como todo en la moda. ¿Sí? Bueno, pero me van a decir si están de acuerdo conmigo o no. Y es que el plato de un solo color, y si es preferiblemente blanco inmaculado, que llaman en la etiqueta, ¿se resalta más la comida o no se resalta más la comida? Sí, se ¿Qué opinan resalta. ustedes? Sin duda alguna, Sí, ¿cierto? sí se resalta, claro. Como el preferido. Yo quería decir que se ve más bonito el plato en general. Lo que pasa es términos de colores. El blanco siempre ha sido mirado por pureza. Sí. Si yo monto un plato bien decorado, bien bonito en un plato blanco, se va a ver mucho más vistoso que en un plato negro, porque el plato negro da mucho más, o sea, cambia la perspectiva cuando recibimos el plato, pero siempre es mejor en plato blanco. Sí, sin duda se destacan más todos los colores y obviamente las texturas de los alimentos que tenemos ahí. No, y también entra a colación, pues a jugar el tema también de los colores, como lo mencionaba también usted. Eso también es, yo no voy a montar un puré verde con una salsa verde, con unos No hay vegetales verdes. contraste, no sé nada de cocina, pero pienso que no hay contraste. Como lo dije yo, la comida entra por los ojos, ya después para la boca. Entonces digamos que son muchas cosas que componen. Cuando uno pues se pone a estudiar un poquito más y a ahondar más en el tema de la cocina, pues se encuentra con todos estos pequeños detalles que pues uno desde su casa no los ve, No los ve, definitivamente no los ve. pero ya entran a jugar más, como quien dice, a ligas mayores. Sí, y si son como yo, que a mí me encanta la cocina, pero observarla, más no meterme en ella y cocinar mucho más. Bueno, la experiencia sin duda alguna es algo muy, pero muy valioso. O sea, tú puedes leer miles de libros, pero si no tienes ese fogueo, no tienes esa experiencia, vivir, tomar Así es, cada uno hay que abrirse a probar nuevas cosas. Así sea que tienes que probar el sapo con bijao, pruébalo. O sea, Exacto. no te El encierres plato solamente- que va a proponer Alejo. Así es. Pienso que hay que estar muy abiertos a probar diferentes cosas. Y es algo que de pronto yo he puesto en práctica. Bueno, entonces sacando conclusiones de este tema, de los componentes, Liliana, ¿tienes algo que agregar? Claro que sí, porque tenemos ahorita un corte musical, una Ah, canción ok, que me súper. encanta. Ya regresamos entonces con nuestros invitados José Francisco Castro y Alejo Ciado. Continuamos en Salió el Sol con nuestra sección Glamour y Estilo. Hoy hablando de un tema muy, pero muy importante, como lo es la composición de los platos. Recordemos que tenemos unos invitados especiales, Alejo Ciado y José Francisco Castro. Y por supuesto me está acompañando Juanse Vega, Aquí como de estoy costumbre. para ustedes. Bueno, Juanse, José Francisco, Alejo, Sí. veníamos hablando acerca de unos temas relacionados con cómo se arma el plato, es decir, hablamos al comienzo de el mise en place, que es la forma de cómo ustedes deben de tener listos los utensilios necesarios, entra la higiene, ¿cierto? Hablamos también de los tipos de montaje, Los componentes. Los necesarios en un componentes, plato, los que hicimos mención de la componentes. proteína, las guarniciones, las salsas y las decoraciones. Muy bien. Y ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante, acerca de la estandarización del montaje de platos. Hablamos de las reglas de presentación, ¿sí? Se utiliza en algunos restaurantes o dentro del vocabulario que maneja algunos chefs. Hablan de la EU, es decir, EUPF,
es decir, equilibrio, unidad, punto focal, flujo. Y también algunos le añaden como esa A de altura. Entonces, estos estándares, ¿de dónde provienen? Es decir, ¿quién dijo, bueno, estos son los lineamientos? Yo diría que son como unos principios que tienen, unos Sí, principios claro. básicos. Como lo dice, reglas de presentación. La EUPF fue creada en Europa. ¿Por qué fue creada allá? Pasa que allá la afluencia de restaurantes y hoteles es muy grande, la competencia es muy dura ya realmente. Entonces dijeron las personas encargadas de todo el mundo que para allá poderse llamar restaurante, hotel, hay que seguir unas reglas. Lo que no sigue a las reglas no es considerado restaurante ni nada de eso. Entonces se creó la EUPF. La A se le agregó después ya para la cocina moderna, que es altura, que ya se fue considerado un poco más Para darle caché. sí, estandarizar todo, o sea que todos deben ser muy vistosos, y eso fue lo que ahí surgió la EUPF. Bueno, pero esta es como unas normas de calidad o algo así. Es un término que les va diciendo a ustedes, bueno, el equilibrio es esto, la altura debe ser esta, o cómo aplican eso a la realidad. Ese término EUPF, ¿cómo lo aplicas? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el hotel y queremos sacar un plato, tenemos que seguir todas las reglas de la EUPF. No porque nos los exijan, sino que es lo mejor. Nosotros tenemos que considerarnos, nosotros recibimos muchas personas extranjeras y ellos saben de ese tema. Entonces queremos que todos los estándares que se siguen nosotros también los podamos aplicar. Para que un plato sea llamado de equilibrio, tiene que primero tener hoy alimentos que combinen todos entre ellos. Yo no puedo poner algo que no combine. Como las dos Tiene, harinas. tiene que tener color el plato. Estamos hablando todavía de equilibrio. Los métodos de cocción tienen que ser muy diferentes uno del otro. Yo no puedo poner todos mis productos de mi carta todos asados. Unos tienen que ir a la plancha, unos a la parrilla, unos tienen que ir pochados y así sucesivamente. También de formas, tienen que tener formas diferentes, cortes diferentes, texturas diferentes. Y obviamente enfocarme en los sabores y en las especies. Todo tiene que tener su sabor particular. No todo me puede saber a lo mismo. Todo tiene que tener su sabor único. Cada gente tiene que saber reconocer un plato. Eso es todo lo que equivale a la palabra equilibrio, apenas la hay. Todos esos puntos. Bueno, hay unos términos que me llamaron la atención. Por ejemplo, textura. Textura, para una persona, por ejemplo, que dibuja o algo, es algo diferente. En el tema de la cocina, José, textura, ¿qué es para ti? ¿Qué tipos de textura conoces tú o aplicas, mejor dicho? Bueno, mejor lo que conocemos como textura es pues todo eso que sentimos en nuestra boca, en nuestro paladar. Es algo como podemos decir un puré. Un puré es sinónimo de algo suave, algo delicado. Cuando ya hablamos de un puré rústico, es algo que ya le vamos a adicionar. Es el mismo puré, solo que con la cáscara del producto, de la papa. Entonces ahí es donde entra a jugar lo de la textura. No va a ser lo mismo un puré tradicional o un puré rústico. Voy a sentir la cáscara, voy a sentir algo diferente. ¿Sí me entiendes? Entonces es como jugar con todas esas cosas. Un puré pues puede tener diferentes texturas. Al igual que una salsa. Una salsa puede ser líquida. Podemos adicionarle la fruta normal como llega, solo un poquito más caramelizada y darle un poquito más de cuerpo a la salsa. Entonces, son esas cositas que van de la mano de la textura. Ahora que hablas de ese puré, normalmente el puré no los colocan en, ¿cómo se dice? Al horno, ¿cierto? Y normalito, o sea. Y recuerdo el plato de Alejo, una experiencia que tuve con mis estudiantes y realmente me encantó. Ese creo que es rústico, ¿cierto? Sí, que tenía como la cascarita así dura y todo. Delicioso. Excelente, realmente Hoy no lo se había anota la probado. dieta. Me encantó y le dio ese toque como distintivo también. No solamente, realmente cuando yo lo vi no pensé que era puré, sino que se veía diferente, pero se veía el plato realmente muy bonito. Sí, a mí sí me gustaría decir, no sé, dar una felicidad porque la verdad es que yo cuando yo fui, uy, este plato estaba súper, estaba así. Incluso muchos quedamos, esto sí, estaba súper delicioso. Entonces, es súper, estos principios, digo yo, que mantienen al momento de hacer el montaje del plato y son súper importantes a la hora de la verdad. Sí. Bueno, hay otro término que también me llamó la atención y era acerca de los métodos de cocción, ¿sí? De pronto el que más conocemos en nuestras casas es, bueno, el de hervir, ¿cierto? El de fritar, ¿cómo sería en Fritura. término de fritura? ¿Qué otros métodos de cocción aplican ustedes en los alimentos? Es que hay tantos y han evolucionado tanto. Está asado, obviamente, parrilla,
Escalfar también. Escalfar. ¿Sabes? Cuando tú llegas a estudiar algo de cocina y empiezas también, eso es otra parte que te van a enseñar, o sea, son los métodos de cocción y los tipos de cocción también. Hay muchos tipos de cocción. Digamos, está el escalfado, el estofado. Estofado se refiere a que se lo escucho mucho en algunas películas. Estofado. No, el estofado obviamente tiene sus reglas. Todo no puede ir estofado. El estofado tiene que ser, primero, si es una carne, tiene que ser una carne dura. Es una cocción larga con líquido y tapada. Eso se le considera estofado. Bueno, estofado yo siempre lo asocié como con ese guisado que llamamos. ¿Tiene algo que ver con ese Es lo término? mismo, pero Es el de mismo. otra forma. Guisado. Aquí le decimos guisado y es estofado. Estofado. es más, digamos, de clase. Decir estofado. Sí. Entonces- estofado. Bueno, Entonces digamos que cuando entramos en este tema también parte de la cocina pues es también extenso. Entonces es como empezar a pellizcar un poquito la cocina y a empezar a conocer todo este poco de terminología que particularmente en la casa no lo vemos. No, realmente. Pero Bueno, yo me nosotros sí lo imagino aplicamos. que Y lo- en la casa de Alejo y de José sí. Bueno, entonces Claro, porque vamos a algunos escalfar. Sí, algunos con estos tipos de cocción. Frito, ¿cierto? Hervido. Asado. No, incluso existen preparaciones crudas como tal. Sí, claro. El sushi, ¿no? O el sushi tiene alguna. No, o sea, se considera sushi y se le llama sushi al arroz. O sea, todo lo que es arroz es sushi, pero es el Yo no sé, arroz. pero yo cuando lo como, yo dije, sushi, son crudos, todo, son todo, muy, delicioso. muy deliciosos. Sí. Sí, claro. ya, todo lo Porque que... llevan unas condimentaciones adicionales, ¿no? De pronto unas salsas, de pronto alguna. Sí, por ejemplo, en el darle- ejemplo del sushi nosotros agregamos soya y teriyaki, que son unas Ajá. salsas un poco Ay, me más encanta la teriyaki. suaves para Sí. digerir todos los pescados que tenemos, pero hay muchas cocinas que se han enfocado a todo esto crudo totalmente. Lo que es el salmón, el atún rojo, se puede comer crudo, el salmón. pescados De hecho, su camarón. origen en su lugar, ¿no? Es crudo. Sí, claro, Sí. es crudo totalmente. Es crudo. Así como también las sardinas se comen crudas. Claro, José Sebastián. Es cuando tú empiezas a estudiar también la cultura de cada país o de cada región, pues te encuentras con preparaciones diferentes. La cocina peruana también es una de ellas, donde los ceviches son a base de proteína cruda y se cocinan que digamos que en los mismos jugos cítricos del limón, de pronto de la naranja, cuando o sea, son un poco más atrevidos e innovar un poquito más en los sabores. ¿Sabes una cosa que leyendo, cierto, siempre me encuentro con la cocina peruana? Creo que leía que es una de las cocinas más variadas o algo así. Yo creo que sí, porque lo que yo más recuerdo, algo que yo creo que me dejó en shock, fue una vez que vi por televisión de la cocina peruana, precisamente, un festival, una vaina donde comían gato. Ay, no, En Perú. Creo que era en Perú. Sí, Sí, ¿viste que ¿en sí? serio? Sí, Sí, literal. eso es Uy, verdad. estaban los Me gatos como faltaba deshojados, fogueo, culturización. Cocina internacional. Uy, no había visto ese gato. Bueno, Alejo, ¿y tú cómo harías Yo ese le quiero gato? preguntar a Alejo, ¿tú ¿Cómo? cómo comiste sapo? yo sí pues nunca he visto de esa cultura, pero sí lo he escuchado que sí, ellos crían sus gatos, o sea, los Sí. gatos son criados simplemente para ser consumidos. ¿Te has imaginado? Bueno, pero tú, ¿cómo harías el gato? Tú, José, ¿cómo harías ese gato? Yo no ¿Lo eso sería algo- estofarías? Bueno, no responde, no sabe, no dice, no No sabe, no responde. responde. Bueno, hay algo muy importante también acerca de los montajes. Hablamos acerca de los sabores y las especias, ¿sí? Las especias pienso que también juegan un papel fundamental, ¿cierto? Claro, Y hay unas regiones que son, pero Demasiado condimentado, digo yo. sí, para nuestro gusto, Así sí. Pero pienso que hace como que el balance también, ¿no? Sí, claro, Claro. todo armoniza lo que es el laurel, tomillo, todas estas especies que nosotros vemos a veces en los supermercados y no conocemos, lo que hacen es dar un poco más de olores, rectifican sabores, los potencializan. Entonces mucha gente se cohíbe de usar estas cosas
pero cuando en realidad lo que hacen es que ayudan los alimentos. Ya hay otras especies que lo que hacen es que le cambian un poco el sabor, entonces es así, hay que Uno que llama uno tratarla que con se mucho más condimenta cuidado. demasiado. Claro. Se siente salado, se sale. Uy. No se siente mucho el condimento. Claro que hay platos que Hay son, veces, por ejemplo, muy sí. picantes y ya son porque son así. Hay gente que le encanta. A mí, por ejemplo, no me gusta. José, ¿tú qué nos dices sobre el manejo de los sabores y las especias en un plato? Pues qué te digo, eso básicamente también depende mucho de la persona, que tanto quiere, que tanto juega con su plato, y pues también depende de en qué lugar te encuentras, porque la cocina pues sabes que es muy variada dependiendo de la región, dependiendo del país, de la ciudad, del sitio donde te encuentres, y de la parte del gusto de la persona. Ya hay personas que les gusta, como lo mencionabas, que son muy condimentadas la comida, otras que les gusta muy picante. Entonces digamos que eso es muy subjetivo de acuerdo a la persona. Mi bisabuelita es, prueba aquí, mi bisabuelita es, le falta un poquito de sal. Siempre le falta un poquito de sal. ¿Qué cantidad? No sé, pero un poquito. Bueno, hay un término también importante como lo es flujo. El flujo, dice, es una propiedad, una mezcla de equilibrio, unidad y punto focal. Cuando estos elementos son bien utilizados, damos al plato una sensación de vida, como si estuviese en movimiento. Todo fluye en dirección para apreciar la totalidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplican ustedes este término de que fluyan los elementos en el plato? Pues allá nos referimos por flujo cuando los alimentos fluyen a la forma de ser consumidos. Obviamente que la gente no se siente incómoda al momento de tomar el plato, de comenzar a cortar. No, que yo puse la costilla parada hacia arriba, pero la gente tiene que voltearla con la Ay, mano es para incómodo. poder sacarle Ay, los verdad que huesos. sí. Entonces uno como chef, al ver un plato, uno se imagina una línea. La línea imaginaria depende de la proteína que uno quiera y lo va colocando de tal forma que sea fácil acceder a todos los alimentos que yo coloco en mi plato. Eso es lo que se considera flujo. Sí, porque a veces se queda un poco incómodo. Incómodo ¿verdad? realmente. Y se rompe a veces esa regla del margen. Hay mucha gente, muchos chefs Claro. que no tienen ese, ¿cómo decirlo? Ese cuidado. O sea, no es montar por montar y yo coloco todos mis ingredientes en el plato y la gente dice, o sea, ¿cómo esto se come? O ¿cómo cojo la carne? O el plato es tan pequeño que todo al tomarlo se me sale. Así es lo que yo digo, Entonces, es ese arte. Ese arte, exactamente. Entonces uno también se tiene que muchas veces amoldar también a las personas. Uno tiene que cocinar para las personas, no para uno mismo también. Para uno, exactamente. Para que se vea bonito el plato y ya para ahí muy bonito, pero entonces la persona le queda súper incómodo comerse la proteína o la salsita, bueno, en fin. Bueno, pero hay un término varios términos que digamos es importante aclarar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Hablábamos de algo llamado cocina como para la casa, cocina familiar, y algo que era cocina como de más estatus o algo así. ¿A qué se refieren ustedes cuando están hablando y se refieren a eso? O sea, ¿de qué están hablando? Tradúzcanos, por favor. Bueno, no, o sea, nos referimos a cocina de más estratos o una cocina un poco más especializada, es cuando agregamos muchos más métodos a cada plato. Yo no hago el típico de arroz de pollo normal que hago en la casa, que es simplemente una sola cocción de arroz y pollo y vegetales. Yo hago acá, tiro mi pollo a la plancha, hago el arroz aparte y agrego cada preparación por separado, que al unirlas sea una expresión más diferente y mucho más deliciosa, como tiene varios términos de cocción, entonces es un plato un poco más alto. Y trabajado también. Y trabajado, Imagino sí. que es más tiempo. Y vas a sentir las diferentes texturas, que es la que hablábamos antes. Claro, Vas entonces es eso, es simplemente llevar un poco la preparación cotidiana a preparaciones un poco más extensas, que propongan más sabores, más texturas, más colores. Es eso. Bueno, y dentro de los términos que hablamos del montaje y esas normas de la UE, recordémoslo, por favor. ¿Cómo se nos va a olvidar? Perdón, EUPF. EUPF, equilibrio, unidad, punto focal, flujo y se le ha añadido altura. Entonces, esas goticas, por ejemplo, que le colocan de salsa, ¿iría dentro de qué término? O cuando colocan la salsa así, que colocan como si estuviera un poquito regadita como, Sí, en la decoración, como un que aldedo. incluso queda como si ¿Eso fuese qué regadito y sería? eso. ¿Qué parte de...? ¿Qué parte del plato es considerada? Sí, o Sí. sea, estaría dentro de qué término. Pues cuando uno hace esa salsa, uno especifica el plato en un balance asimétrico, de tal forma que no tenga solo un punto focal, sino que la gente se enfoque en varias cosas.
se enfoca en mi plato principal, que es la proteína, pero ve que la salsa está puesta de tal forma como de punticos, entonces se ve agradable a la vista. Ven los punticos, ven un poco que el aceite da un color amarillo, unos punticos verdes. Entonces son diferentes colores, se le llama así, balance asimétrico. Bueno, miren que siempre estamos hablando y haciendo referencia de los puntos focales, ¿cierto? De los puntos focales en un plato. Y ahora que dices punto focal me voy enseguida a artística cuando estaba en bachillerato. Pero bueno, eso no viene al tema, continúa. Entonces, me causa curiosidad, siempre hablamos del punto focal que es la proteína. ¿Cómo podríamos hacer que el punto focal no fuera ya la proteína? O sea, ¿qué otro alimento ¿Podría reemplazar? exactamente? Por ejemplo, cada cultura le da un punto focal diferente a sus platos. Bueno, cuando a mí me hablan de comida mexicana, ¿cuál es mi punto focal cuando hablo de comida mexicana? Las tortillas. Yo me imaginé las tortillas, el Las chili, tortillas. el picante. Entonces la gente no se enfoca que en realidad lo que es la tortilla está incluida es la carne, no se le llama a la tortilla en sí, sino el relleno. Pero el punto focal de la gente al hablar de eso es la tortilla de maíz. Sí. Que es lo propio de un Que es lo propio. Entonces, al yo tener un plato y quererle darle varios puntos focales o algo que se enfoque diferente a la proteína, es simplemente hacerlo más vistoso que la proteína. Resaltarlo, O sea, claro. más resaltarlo más que la proteína. Sí. En otros lados sí se hace, pero hay que pensar. José, ¿tienes algún otro ejemplo, otra ejemplificación de cómo resaltar otro alimento? ¿Cómo hacerlo un grupo, un foco principal? Digamos que consiguiendo un poquito el mismo ejemplo de Alejo, pues eso es como tú, o cómo tú proyectas, o cómo tú das a conocer el plato. Y digamos que mucha gente también cuando habla de la comida mexicana, pues también se imagina es algo picante. ¿Sí me entiendes? Entonces entra a jugar lo que es la especia. Entonces hay o los condimentos, que es otra parte importante también, porque algo mexicano, un tipo de comida mexicana, tú lo que esperas primero es algo picante. O esperas algo diferente, esperas un Por lo frijol, menos algo un dulce refrito, no va a esperar. No más. o un frijol, un refrito. Sí. Entonces ya no te vas a enfocar en la proteína tanto, o sea, sino Tú que te vas a enfocar... en las especies y en la tortilla y en esto. Ya pasa a segundo plano lo que sería la proteína, ¿cierto? Bueno, listo. Yo pienso que ha sido un día de aprendizaje, mejor dicho. ¿A quién más le dio hambre? Tengo mucha hambre realmente. A esta hora tengo mucha hambre. Bueno, para nuestros oyentes que se acaban de conectar, recuerden que a través de nuestra página web pueden ver las veces que ustedes quieran y escuchar también nuestro programa. Recordemos los temas que hemos venido conversando. Hablamos del mise en place, los componentes esenciales de un plato, las categorías de montaje para un plato, las reglas de presentación. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Entonces, como último, quiero que nuestros invitados José Francisco Castro y Alejo Ciado, quienes nos acompañan hoy, les den unos tips a nuestros oyentes para aquellos que, digamos, están comenzando en este tema de cocina o que son aficionados, Sí. o aquellas amas de casa que de pronto quieren tener Innovar en tienen su cocina, innovar sí, exactamente darle una nueva perspectiva. algo que de pronto nadie le había dicho, oye, debes tener en cuenta esto. Bueno, entonces vamos a comenzar con José Francisco. Pues yo les diría como consejo, pues, que experimenten. O sea, a fin de cuentas la cocina es de innovar, de hacer cosas diferentes, fuera de lo tradicional. No les dé miedo, qué sé yo, tomar un ingrediente cualquiera y convertirlo en algo diferente. Una auyama en puré. Ya me pone delicioso. Es atreverse a ser arriesgado, a combinar sabores, a experimentar cosas diferentes, a probar otras cosas también. Leer una receta, probarla, ¿por qué no? Exactamente, yo pienso que es abrirse, pero teniendo en cuenta los principios que hemos mencionado, ¿no? Sí, claro. Eso es como básicamente también entrar un poquito también en la terminología y de ir investigando un poquito más en las reglas de la cocina, digamos que las reglas de juego en la cocina. Sí. Bueno, y Alejo. Pues no, mi consejo es que se atrevan, que lleguen más lejos, que investiguen, que no se queden ahí. Yo sé que todos en el interior podemos ser grandes cocineros y experimentar muchas cosas en casa, simplemente saber qué comida con qué puedo hacer con qué.
Y ya, esos son consejos básicos que se atrevan. Hay que el azúcar y la sal son como las matemáticas, todo suma. Entonces siempre tener cuidado con el azúcar y la Sí, sal. Yo tuve En como todo. una división, una pérdida, no sé ni qué fue el azúcar y la sal. Bueno, estos fueron nuestros invitados, José Francisco Castro, Alejo Ciado. A ellos muchísimas gracias por acompañarnos hoy, así es. por Darnos estos tips, por así es. comentarnos estos nuevos temas. La verdad es que fueron súper que nos llenaran de nueva información y cosas que la verdad parece que no son, pero están ahí enfrente nuestro, y son cosas que nos llevan a conocer más, y cuando lleguemos a enfrentarnos a estas, de pronto lleguemos a un hotel o un restaurante, ya sabemos a qué nos podemos enfrentar y cómo, y conocer exactamente lo que ya nos van a presentar y saber todo el proceso que nos llevó hasta ese plato. Bueno, y no olviden, por último, les hago la invitación de que nos sigan en nuestra página de Facebook, Apuntes y Protocolo Eventos. No se les olvide, y, subimos información a diario de Así etiqueta, es, no se la protocolo pueden y perder. todos esos temas que debes enterarse. Hasta aquí, nuestra sección Glamour y Estilo de tu programa Salió el Sol. Los esperamos el próximo martes. Claro que sí. Sigue conectado con La Razón Radio. Deleita tus sentidos.